Bueno, familias caficultoras, en mi tip del día de hoy vamos a hablar de una actividad que es fundamental para que nuestra empresa cafetera cada vez sea más rentable y más competitiva. ¿Saben ustedes el tema de la planeación de las actividades? O mejor todavía, ¿sabe cómo es que tomo las decisiones para planear esas actividades en nuestra empresa cafetera? Pues para hablar de eso me vine a conversar con un amigo que aprecio mucho en el departamento de Quindío. Hugo Mauricio, bienvenido a los tips del profesor Yarumo. Profesor, ¿cómo está? Oiga, Mauro, lo más de bien, aquí con un poquito de moscos, ¿no? Un poquito. Mucha biodiversidad aquí. Somos fiambre para Efectivamente. Oiga, bueno, Mauro, venga, pues que es que yo veo que ustedes aquí en el Comité de Cafeteros del Quindío llevan el registro, el calendario, el registro de floraciones, ¿cierto? Como en muchos otros servicios del departamento Sí, señor. y de otros departamentos del país. Incluso hasta Cenicafé también muchas veces. Cenicafé tiene uno disponible para todos los caficultores, profesor, y cada comité pues ajusta de acuerdo a su zona, el diseño, pero la información es esencialmente la misma. Todo depende del clima. Al cultivo del café tomamos las decisiones de qué variedad vamos a sembrar, la distancia de siembra, la fertilización, manejo de plagas y enfermedades, de arbences, la cosecha. Lo que no le manejamos es el clima, pero es que es el clima que tanto nos define las labores, Mauricio, en un cultivo del café, el clima. Totalmente. Todas, Así es. todas. Por ejemplo, Mauro, ¿cuántas floraciones pueden ocurrir aquí en el Quindío? Aquí en la zona central, profesor, Quindío, Risaralda, Caldas, inclusive Antioquia, norte del Valle, El Valle. entre 17 y 20 floraciones al año. Al año. Buenas, regulares, malas, chispeitos, pero todas hay que tenerlas en cuenta. Usted lo acaba de decir, hay unas floraciones muy buenas, otras más regulares, unos chispeitos, pero que siempre por eso es que el tema de broca, por ejemplo, aquí hay que ponerle más cuidado. Y roya, profesor. Señor. Y yo como caficultor me acuerdo de las 4 o 5 muy buenas del año. De esas me acuerdo. Pero de las que fueron unos 2 o 3 chispeitos, como se dice en esta zona, nos olvidamos. Y esas también marcan su época crítica y va a venir la broca a buscar esos frutos y los que siguen. Hay que estar atentos de todas. Oiga, Mauro, pero ¿sabía usted, por ejemplo, que en algunas zonas del país en el año florecen 3, de pronto 4 veces al año nomás y que esa cosecha viene y se me concentra muchísimo? Y eso lo define precisamente el clima. El clima. Entonces será lo mismo yo planearme mis actividades en donde me florecen 2, 3 o 4 veces al año, en donde me florecen 20. Esencialmente es lo mismo, pero debo estar atento a esas fechas. Y eso me lo garantiza una herramienta como esta. Que se llama El registro de floración. Muy Que me lo bajo en la página de Cenicafé, voy al comité y lo pido, o si no tuve acceso a él, en una libreta, en el cuaderno donde llevo las cuentas de la finca, apunto la fecha de esa floración y la califico. Aquí tenemos entonces los meses del año con las fechas. Listo. Dice la calificación de la floración. ¿Qué es la calificación de la floración? Bueno, como está en este formato, es una calificación subjetiva, profesor, y cualitativa. Buena, regular, mal, a criterio de la persona que le está calificando. Sí, señor. Cenicafé tiene una metodología un poco más compleja en el avance técnico 455, que ya es una calificación cuantitativa y se hace semanal, pero es más dispendioso. Este simplemente es una guía para yo saber cuándo florece y más o menos conocer como la intensidad de esa floración en mi finca. Entonces con eso yo la califico. Exacto. Entonces MB, B, R y E. Muy MB. buena, regular o escasa. Y esa escasa es el chispeíto. El chispeíto por allá. que estamos hablando una aquí que otra. coloquialmente. Que usted dice, Mauro, ahorita está diciendo precisamente, decía, no, lo que pasa es que eso no le paramos bolas. Hay que tenerlas en cuenta. Muy importante, en ausencia de la broca, años atrás, los caficultores y las familias cafeteras nos damos el lujo de despreciar esos pasecitos de los chispeos, porque no valía la pena. Cuando llegó la broca, ya tenemos que pelear con la broca por cada frutico, porque los frutos que se queden de esas floraciones infestados nos van a propagar la plaga en la zona y en la finca. Muy buena. Entonces cuando, mejor dicho, uno mira el cafetal y quedó blanquito. ¿Sí o no? Perfecto, parece Muy un copo bien. de nieve. Buena. Gran parte de las flores de la rama están florecidas. Regular, Regular, pues, como dicen, pues, efectivamente. Que hay unas floracioncitas y Y escasas. escasas uno que otra por ahí. Ojo con esta que es que nos ha pasado mucho. Viene una floración muy buena y la colocamos aquí en E.
porque fue Por excelente. excelente. No, este significa E de escasez. El chispeíto. Para que nos acordemos que el chispeíto fue una florecita que otra que abrió. Una que hay otra. que tener muy pendiente. Listo, muy bien. Pero venga, porque usted aquí después dice es que época para realizar con mayor cuidado la evaluación de la broca. Póngale cuidado a esto. Esta no es para fumigar contra la broca. Para nada. Ni para aplicar insecticidas para la broca. ¿Es para qué, Hugo Mauricio? Para ir a evaluar, para ir a mirar el cultivo, qué está pasando con la broca, si está volando, si están entrando los frutos. Entonces yo la complemento con los niveles de vegetación. Pero entonces apunté la floración aquí. Entonces dijo, mediados de febrero. Entonces para esta zona central, profesor, que hay tantas floraciones al año, 120 días después voy al lote, como usted lo dijo, ¿a qué? A evaluar, a mirar qué está pasando con la broca, si está volando, si está llegando. Porque esos frutos de esa edad, de 120 días después de la floración, son susceptibles de ser atacados por la broca. Ahí es donde empieza la broca a atacarnos. Ahí es donde ella está dichosa. Entonces venga pues. Pero un momentico, profesor, en esas zonas donde usted dijo que se concentraba, había 3 floraciones al año, tengo que estar alerta antes, 90 días después de la floración. No ir a fumigar, es ir a mirar, evaluar. Evaluar. Exactamente, Mauro, Sí, porque señor. vea pues, abre la flor. Entonces yo ahí ya califico, de manera cualitativa, como usted Sí, me dice, señor. ¿cierto? Califico y apunto aquí la floración. En las zonas donde florece, está la cosecha repartida, que el primer semestre el 70%, el segundo semestre el 30% de la O cosecha. 50 y O 50. 50 y 50, 60, 40. Y entonces yo en esa época, ¿qué me meto a hacer el cafetal? Voy a evaluar, hago el nivel de infestación. Muy bien. ¿Cuándo lo hago? Después de un pasecito de recolección. Lo hago sobre los frutos verdes, sobre los que quedaron después de la recolección. Y miro si la broca está llegando a esos frutos, si ya está entrando. Hago un nivel en 30 ramas en el lote, de un recorrido por todo el lote bien representativo. Y saco 100 fruticos y los abro en la casa. Y miro en esos 100 frutos en qué posición está la broca. Si ya entró completamente o está entrando. Muy bien. Entonces ahí recordemos, si está por encima del 2%, lo que quiere decir que de cada 100 frutos, 2 están brocados aquí de los que yo estoy contando en estas ramas. En las ramas. Pilas. Mucho cuidado. Señor. Pero además de esos 100 que habría en la casa, si en más de 50 la broca está expuesta, se ve afuera todavía, es el momento de hacer una aplicación. De ¿De tomar qué? la De un decisión. insecticida. De un insecticida, sea de origen de síntesis química o sea biológico. Claro. No puedo estar haciendo aplicaciones a toda hora porque entonces viene otro tema que es el periodo de carencia. El tiempo que debe transcurrir después de una aplicación para yo volver a entrar al lote o para cosechar. Usted mismo lo dice, cuando la cosecha es muy concentrada, o sea que me ocurren 3 o 4 floraciones al año, entonces no es a los 120 días, es a los 90 días. Así es, profesor. Pero ¿cómo así que aquí dice época para controlar con fungicidas la arroya? Sí, profesor. Entonces, mire la importancia que va cobrando registrar las floraciones. Una práctica tan sencilla, pero es esencial, porque el árbol nos está hablando, nos está diciendo, vea cómo estoy respondiendo al clima, y asimismo la broca, que es un insecto, responde, como ya hemos hablado, pero también hay otros organismos vivos en el cafetal, habitantes naturales, como el hongo de la roya, que también responde. La única manera de proteger esos cultivos de variedades susceptibles contra la roya del café es con aplicación de fungicidas químicos. Y un criterio muy importante es las floraciones. 60 días después de una floración importante o de floraciones principales o concentradas, hay que entrar a aplicar contra la roya. La roya se controla, profesor, cuando no se ve. Cuando no se ve. Con la broca hablamos de 90 días en una zona, 120 en la otra. Con la roya estamos hablando de 60 días en cualquier parte. Incluso dependiendo del fungicida que vayamos a utilizar, se repite esa a los 60 Sí, señor, días o a los 45. o a los 45 días. Incluso a veces hay que hacer una tercera aplicación a los 180 Por días. eso hablamos acá entre 60 y 180 días, para estar pendiente
de acuerdo a cómo se comporta el clima. Bueno, entonces, me abre la floración, me sirve para saber cuándo tengo que estar atento de la broca y para saber cuándo tengo que hacer la aplicación del fungicida para la roya. ¿Qué pasa si yo digo, no, pues yo me quiero ahorrar unos pesos ahí y no hago la aplicación para el fungicida, para la roya? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa con el cultivo? Perdí, profesor. Perdí. Cenicafé ya nos ha dicho las pérdidas que causa la enfermedad. Y si no soy oportuno en el manejo, pues pierdo. Pierdo. Y además incurro en un costo de aplicar un producto químico, la mano de obra, lo que cuesta el insumo, y no lo aproveché. Porque venga, que usted decía algo bien importante, y es que la roya se controla cuando no se ve. Entonces mucha gente, no, pues eso ya pasan los 60 días que ya me abrió la floración principal y, yo no la paro con muchas bolas a eso. Y se viene un clima bien sabrosito y pin. Y ya la roya está trabajando hacía rato allá. Y usted empieza a mirar, vea, de este colorcito, esa roya. No hay nada que hacer ya, profesor. Ya ni para qué aplica. Ya no. Ahí sí no bote la platica. Y ahí no es culpa ni del extensionista ni del fungicida, es porque no aplicamos en el momento que teníamos que aplicar. Y para eso nos sirve llevar el registro de floración, para saber el momento exacto para hacer la aplicación. Si yo sé cuándo me floreció, pues también sé cuándo voy a recolectar café. Claro. Entonces también me sirve para tener ciertas prácticas administrativas o saber cuándo voy a necesitar más personal o qué prácticas tengo que hacer y cuándo voy a cosechar ese café. Por ejemplo, se me viene la cosecha principal y ahí donde dice pilas, alistémonos para la cosecha. ¿Qué necesitamos? Tener la despulpadora calibrada, haber hecho mantenimiento de los equipos, aseo, tener las estopas, los cocos listos, los recolectores. Claro. ¿Dónde los voy a ir a buscar? ¿Dónde los voy a alojar? El tema de alojamiento, de ya comida. pinté, si cambié colchones. Aparte de eso, ¿será que esto también me permite, si yo sé cuándo voy a recolectar la cosecha principal, cuándo debo manejar arbences? Desde luego. Y para el tema de fertilización. También me puede ser. Para el análisis de suelos. Sí, señor. Para mirar el tema de la acidez y corregirla en el momento oportuno. Es que toda esta cultura de registros, profesor, es transversal a la administración del cultivo. Bueno, Mauricio, ¿entonces cuándo fue? En la mitad de febrero. La mitad de febrero. Digamos que, si miramos cuando aquí hablamos de década, o sea, cada 10 días, sí, estamos hablando entonces... Dividimos el mes en 3 periodos, profesor. Exactamente. Eso quiere decir que entonces ocurrió como entre el 10, que fue el sábado 10, al martes 20. O sea, digamos que fue, digamos, esta segunda semana, sí, como del 11 al 17. En general, en todos los municipios. Esa fue buena. Ya está marcada, profesor, entonces, no se nos va a olvidar. Pero entonces venga, pues, Mauricio, que es que ese es el cuento. También he visto en varias empresas cafeteras del país que apuntamos y ya. No la volvemos a mirar. Entonces, ¿para qué? ¿Ahí qué hacemos? La información es para usarla y para analizarla. Así de sencillo. Entonces, como ya sabemos cuándo apuntamos acá, entonces, ¿qué? Tómame la lección a mí. Pues, ¿qué va a hacer usted primero, pues? Lo primero es que yo ya con esto sé cuándo voy a coger la cosecha, cuándo voy a recolectar esa floración, ¿cierto? Entonces, normalmente contamos, si fue en febrero, entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿cierto? Pero entonces, aquí de una vez me voy derechito, ¿cierto? Y dice que aquí esta floración me da para recolectarla entre el 23 al 29 de septiembre. ¿Qué hay que tener listo para esa fecha? Ya usted tiene listo todo el Bafosa desocupada, todo organizado. Todo, el mantenimiento de los equipos de beneficio, el aseo y listo el alojamiento para las personas que le van a ayudar. Muy bien, ahorita, miremos el tema de broca. Si esto me floreció en esta semana de febrero, que es la segunda semana de febrero, quiere decir que entre el 11 de junio al 11 de julio, o sea, mejor dicho, 120 días después, ¿qué tengo que hacer? Ir a evaluar los cafetales. Es que pilas, con esto no es ir a aplicar insecticida para la broca, es ir al campo y evaluar el comportamiento de la broca y tomar decisiones. Profesor, yo le hago a usted la pregunta, si esta floración no se hubiera dado aquí en la zona centro del país, sino en el norte o en Santander, por ejemplo, ¿cuándo hubiera ido usted a evaluar entonces si esa fue la fecha? Tiene que ser a los 90 días. Eso quiere decir que en estas zonas donde se concentra tanto, tengo que ir a los 90 días, mejor dicho, desde el 11 de mayo al 11 de junio. Perfecto, correcto. Estamos muy bien. Y si digamos que estos cultivos fueran de variedades susceptibles, que ojalá no sea así, ojalá todos los caficultores colombianos estén ya pensando, profesor, en variedad de Castillo, en Cenicafé 1. El Castillo zonal y el Cenicafé 1. Sí, señor. ¿Listo? Así es. Entonces, si usted todavía tiene variedades susceptibles a la roya, caturra y otras más, entonces, ¿cuándo, Mauro, tengo que hacer la aplicación del fungicida? La primera aplicación. 60 días después de eso. O sea que aquí se debe haber hecho. Ya en el 12 de abril tuve que haber ido a hacer la aplicación del fungicida. Muy bien. ¿Y la repito cuándo? La repito a los 45 o 60 días. Si tengo una ventana, voy mirando cómo se comporta
hasta los 180 días, que es donde debo proteger. Y todo depende del fungicida que yo vaya a utilizar. Así es. Para esto, ¿qué hace que yo un caficultor? Consultar al extensionista del municipio. Y listo, así de sencillo. Es la primera herramienta que me ayuda a administrar la finca. Usted lo dijo ahora, es una herramienta para yo mirar cuándo va a hacer ciertas labores y cuándo tengo que planificar, tener herramientas, hacer mantenimiento. Entonces, hay que usarlo. Aquí además sirve de almanaque en el año, de planificación de las semanas del año para ciertas cosas, para ayudar con las planillas. Entonces, hay que usarlo, ir al comité de cafeteros que le regalen el afiche, que además es muy bonito, profesor. Sí. Se puede poner en el corredor de la casa, en el beneficiadero, no debajo del colchón. Es que ese es el cuento. La información es para usarla, Así de sencillo. para tomar decisiones con ella. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué? Porque amigo caficultor, antes de prender el fogón con él, utilice. No, y puede prender el fogón con él, Claro, pero ya mucho después de el haberlo año entrante, utilizado. el año entrante, Exactamente, va como a mediados de año. Así es. ¿Por qué razón? Es que de verdad, mire, mucha atención. Primero, esto es para llevarlo y diligenciarlo. Y segundo, es para utilizarlo, para tomar decisiones. Y tercero, vamos a ponerle una misión aquí no solamente al señor que administra la empresa cafetera, es a toda la familia. ¿Listo? Ya ustedes verán si toma la decisión la esposa, el hijo mayor, el hijo menor, el mayordomo, el que sea. Pero que utilicen el registro de floración, que lo pongan ustedes en un sitio visible, que lo pueda apuntar y que les sirva para tomar decisiones. Así es. Listo. Y es que recuerden, familias caficultoras, con una excelente información yo puedo tomar la mejor decisión. Y en este caso, llevar el registro de floración y utilizar su información para planear las actividades es fundamental. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía. Más productividad, profesor.